Otro tema que nos preocupa. Sabemos que España lidera el paro juvenil en la Unión Europea, pero ¿qué ocurre con los trabajadores mayores? Bueno, vamos a hablar de ello con Sergi Jiménez, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador de FEDEA. Muy buenos días. Buenos días. Hablábamos eso, que se comenta mucho, ¿no? El paro juvenil, sin duda es un drama, ¿no? Para un país como el nuestro, como España, pero es que también tenemos a los trabajadores mayores que parece que no encuentran su hueco. Desde FEDEA se piden incentivos concretos para que se los mantenga en activo. Cuéntenos un poco más. Bueno, primero decir que el problema del paro juvenil es muy importante, es uno de los más importantes y requiere soluciones específicas. Y quería remarcar que está separado de la extensión de la vida laboral de los trabajadores mayores, ¿no? Son dos tipos de trabajadores complementarios y en ninguna medida sustitutivos o en escasa medida. Luego, yo Eh, apuntaba el paro juvenil porque parece que ni los jóvenes ni los mayores encuentran su hueco, ¿no? En el mercado laboral español. Es como que los tenemos olvidados, ¿no? No hay lugar para ellos. Sí, las empresas, muchas empresas quieren deshacerse de los trabajadores mayores porque piensan que son muy costosos, aunque son valiosos porque tienen mucha experiencia, son relativamente costosos y la introducción de programas como o la expansión de programas como la jubilación activa podría ayudarlos a permanecer en el mercado de trabajo, aquellos que quisieran, evidentemente, los que no quieran o no puedan, han de considerar otras alternativas. No solo Eh, existe, perdón que le interrumpa, Sergi, pero no solo existe la jubilación activa, también jubilación flexible, jubilación parcial, pero según datos de FEDEA, muestran que es bastante moderado, ¿no? Los programas de compatibilización, el uso de los programas de sí, compatibilización, perdone. ¿Qué es lo que ocurre? el- ¿La gente no los conoce, no sabe cómo acogerse a ello o por qué se usan con tanta moderación? bueno, en primer lugar, en jubilación parcial sí que se usa, lo que se está eliminando o restringiendo severamente y no me parece mal porque es un programa en el que solo se puede acoger una fracción de los trabajadores y no todos en su generalidad. La jubilación activa no es un programa importante para los trabajadores de cuenta ajena porque la regulación solo permite utilizarla después de haber llegado a la edad legal de jubilación y, digamos, con una carrera contributiva completa. Eh, eh, es- y además imponiendo severas restricciones a su uso por parte de las empresas, severas condiciones que impiden que las empresas acudan a este recurso con cierta asiduidad. No ocurre lo mismo, en cambio, para los trabajadores autónomos, que sí que tienen unas condiciones flexibles y ello se refleja en un mayor uso por parte de los trabajadores autónomos. De hecho, lo que propugnamos sobre todo es eliminar estas barreras al uso respecto a la edad y respecto a las condiciones sobre la empresa, aparte de otras consideraciones quizás no tan relevantes. Además, nos encontramos en la tesitura o en la situación de que las personas cada vez se tienen que jubilar más tarde, con lo cual esto supone un doble problema, ¿no? Porque si no encuentran su hueco, si las empresas no les facilitan, ¿no? Pues esos recursos, ¿qué es lo que va a hacer las generaciones que tengan que jubilarse cada vez más tarde, pero que no tienen lugar en ninguna parte o no se les facilita, ¿no? El acceso al mercado laboral o la permanencia en el mercado laboral? Sí, yo creo que sea de la flexibilización de las condiciones para la permanencia voluntaria de los individuos son inevitables. Se está dando en prácticamente toda Europa y aquí se está restringiendo sin ninguna motivación extraordinariamente poderosa. Va a ser inevitable que sea un elemento importante de la reforma de los próximos años, la posibilidad de
compatibilizar el cobro de una pensión a la que se tiene derecho por una carrera contributiva y trabajar a jornada completa o jornada parcial eh, bajo los criterios de cada una de las personas libremente. ¿Cuál es más o menos el porcentaje de jubilación que percibirían estos jubilados que se acogieran a la jubilación activa? Lo desconozco, ¿eh? Por eso le pregunto. El porcentaje que actualmente se acoge o que se acogería si fuera más flexible. Se acoge. El que se acoge para los trabajadores de cuenta ajena es ridículo. Quizá está sobre el 1% de los que se jubilan cada año, o sea, es muy poco, muy poco. En trabajadores de cuenta propia es algo mayor, es entre el 5 y el 10% y es mucho más importante. En otros países de Europa puede alcanzar el 20, 30%, 40% en algún caso, o sea que es bastante, un programa bastante importante, ¿Y pero qué, no es Que- quería, la pregunta, bueno, esto también me resulta interesante, pero es qué porcentaje de jubilación, ¿no? Porque si alguien se acoge a la jubilación activa, cobra parte sí, de su jubilación y otra parte, bueno, pues del sí. fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué porcentaje le correspondería de lo que es su jubilación en el caso de que se acoja a la jubilación activa? ¿Cuánto Bueno, la ingresaría? idea es que una vez que se haya llegado a la jubilación, a la edad de jubilación normal, no haya ninguna penalización, como ocurre en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos, y las edades anticipadas, digamos, antes de lo que ahora es la edad legal de jubilación, haya una cierta penalización, pero solo para aquellos trabajadores de altos ingresos. Podría ser, digamos, eh, no estoy muy seguro cuál sería el óptimo todavía, pero menos del 50% de la pensión. Para, Tener que renunciar a menos del 50%, a menos del 50% de la pensión. Y para los trabajadores de pensión reducida, ninguna penalización en este caso. pues, Sergi Jiménez. Esto es lo más habitual en Europa. Pues a ver si nos ponemos, ¿no?, a la altura, ¿no?, del resto de países de Europa, que parece que en Sí. España en muchos De alguna aspectos manera estamos un poco sería desfasados. sustituir, si puedo decir algo Sí, más, sí, adelante. sería sustituir el programa de jubilación parcial que ahora mismo utiliza prácticamente el 15% de los trabajadores que se jubilan anticipadamente por la jubilación activa para todo el mundo, posible para todo el mundo y que utilizarían en la medida de sus posibilidades a una fracción importante de los trabajadores en edad avanzada y después de la edad legal de jubilación. Pues Sergi Jiménez, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, investigador de FEDEA, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a ver si es posible ponernos bueno, al nivel del resto de Europa. Muchas gracias. Adiós y gracias. Saludo. Bueno, seguimos con más temas que nos ocupan.